Buenos días, otro domingo que nos encuentra reunidos de otra manera, pero yo diría con la misma realidad eclesial, además de como misma experiencia humana. Reunidos, quizá físicamente no, pero sí sabiendo que somos parte de esta humanidad y también somos parte de esta iglesia. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sigue mostrándose. Jesús sale al encuentro. Así como salió al encuentro y se puso a caminar con aquellos dos discípulos, está haciendo lo mismo. El camino es la imagen de la vida, es la imagen de la realidad, es la imagen del itinerario donde uno se va desarrollando. Este Jesús está con nosotros, nos acompaña. Estemos abiertos para celebrarlo, para aprender y que la paz de Dios esté con ustedes. Caminar con Jesús implica dos cosas: dejar que Jesús camine con nosotros, es decir, permitir que realmente Él forme parte de nuestra vida, de nuestra historia. Cuando lo digo así es personal y eclesial, no solamente individual. Pero también significa que yo quiero caminar en esa presencia. Él, que es el camino, nos muestra justamente por dónde ir andando. Quizás ante esto las dos grandes tentaciones que muchas veces se vuelve falta, pecado, es esto, ¿no? La tentación de sacarlo del camino, o tenerlo como en esas rutas que cada tanto hay un puesto, cada tanto me acuerdo. O la otra es tenerlo presente, pero yo camino por donde quiero. Si algo de esto está en nosotros, los invito a que juntos pidamos perdón. Jesús, que sos el pastor, que estás con nosotros, que somos tu pueblo, Señor, ten piedad. Jesús, que sos la palabra que revelás lo más profundo de Dios y marcás nuestro camino, Cristo, ten piedad. Jesús, que estás presente en nuestra vida, iluminándola y transformándola, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. En este breve silencio los invito a que cada uno pongamos la intención que queremos y necesitamos para esta celebración personal, social, eclesial. Padre, que tu pueblo se alegre siempre por la buena vida, la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos a la palabra, textos que nos ayudan a entender esta vida nueva.
el testimonio de la primera comunidad, la primera carta de Pedro que nos recuerda que somos hombres nuevos, regenerados en el bautismo, para una esperanza viva, y el texto bellísimo de los discípulos de Maús. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a este hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirle con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo digo al Señor: Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Protégeme, Dios mío, porque en ti me refugio. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque en ti me refugio. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque en ti me refugio. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque en ti me refugio.
la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ya que ustedes llaman Padre a aquel que sin hacer acepción de personas juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras estén de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron, con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón.
Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es maravilloso ver cómo los evangelistas tienen la capacidad de transmitir con sus recursos, con sus limitaciones, pero también con toda la riqueza de la fe, ¿no? La experiencia de Dios, cómo pueden ayudarnos a entender lo que aconteció, sin quedarnos quizás en detallecitos menores, pero sí descubriendo todo lo que les interesa compartir y comunicar. Esta es la idea del evangelista, testimoniar a Jesús, el acontecimiento Jesús, su persona, su gesto, su palabra, y transmitir el acontecimiento de la resurrección. Evidentemente no es simple. No tenían un montón de elementos, no tenían toda la reflexión que con el tiempo la Iglesia fue desarrollando. Sin duda que el Espíritu nos está inspirando, pero siempre con los recursos que tienen. Y esta escena, una escena conocidísima y por lo tanto riesgosa, porque siempre cuando uno más se mete en algún texto, termina pensando, sintiendo o creyendo que lo sabe, que lo maneja, y perdemos de vista algo que es esencial: la riqueza de la misma palabra, que siempre nos dice algo nuevo. Por la profundidad de la palabra y por el dinamismo del humano. De hecho, no estamos viviendo hoy lo mismo que vivimos hace un tiempo atrás. ¿Qué hace Lucas? Sintetiza en una escena bastante extensa una serie de elementos fundamentales a la vida de aquella comunidad y a la vida de toda comunidad cristiana, a la experiencia de la fe. Si quieren, hay muchas formas de abordar el texto. Me interesa la temática del camino. El camino parece ser como el término, tanto en sustantivo, camino, como el verbo, caminaba, está mostrando ese dinamismo. El camino es la vida. El camino es el lugar por donde uno va transitando. Y esto expresa muchas cosas, Expresa lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno valora, lo que uno hace. Y fíjense que el camino se vuelve el lugar donde se va a mostrar el resucitado. Una primera parte, un camino compartido. Ya es un dato interesante. Dos van juntos, hablando y discutiendo. Evidentemente hay tristeza, evidentemente hay decepción, evidentemente hay dolor, evidentemente hay todo un clima muy negativo. Lo bueno es que se acompañan. Lo peligroso es que se están ellos mismos potenciando en toda esa realidad de sentimientos y experiencias negativas. Un dato que no está dicho, pero está insinuado: caminan solos. Caminan solos. En ese caminar solos, un primer momento, Jesús se pone a caminar con ellos. Jesús se pone a caminar con ellos. No invade el camino, no sale, no lo frena. Se pone a caminar con ellos. No dice cuánto tiempo recorrió, es una síntesis el texto, pero lo que hace Jesús es disparar la pregunta que va a permitir que ellos se abran. ¿Qué venían hablando? Es el Cristo que se pone a caminar con ellos, lo repito creo que por cuarta vez, y escucha. Y ahí aparece, yo diría, un primer momento fuerte de la transparencia de aquella pequeña comunidad. Eran dos que representaban a muchos. Lo que les pasó.
Pero no solo lo que les pasó, sino cómo interpretan lo que les pasó. Muy inteligente Lucas, ¿eh? No es una mera información, estamos muy acostumbrados al informativo. Damos datos, damos noticias. Lo que hacen estos dos, primero es dar un dato. Sos el único que no sabe lo que pasó. ¿Qué pasó? A Jesús le pasó esto. Y describe brevemente lo que le pasó. Pero inmediatamente aparece lo significativo, lo importante. Ellos interpretan el dato. Es decir, le están cargando todo lo que piensan, todo lo que sienten. Están mostrando sus expectativas. Nosotros esperábamos que fuera Él. A mí esta frase me significa clave, y me adelanto, es parte de es una de las causas más importantes de perder la fe. Nosotros esperábamos que fuera Él. Las expectativas de estos dos iban por un lado. Como no aconteció lo que ellos estaban esperando, se sienten defraudados. Y surge una primera pregunta: ¿defraudó Jesús? ¿O ellos se autodefraudaron porque pusieron expectativas donde no tenían que poner? Esto, que sirve para toda cuestión humana, es esencial y vital en la vida de fe. Muchas veces le ponemos en Dios un proyecto que yo quiero, y muy posiblemente me defraude. Dios no, mi propio proyecto. Pero ¿y acontece? Le podemos agregar, son estos dos tan negativos, están viviendo tal crisis, que todo lo que relata, ¿ven? Información. Sí, unas mujeres dijeron esto, dos de los nuestros fueron a ver, a él no lo vimos. Lo quieren ver como lo quieren ver. En ese marco, yo diría, de un sinceramiento total, Jesús cambia la estrategia. Es decir, Jesús les permite que ellos blanqueen lo que esperaban. Y el siguiente paso va a ser el Jesús de la palabra, el maestro, el que habla, el que enseña, el que clarifica, el que ilumina. Por eso, más allá de la expresión duro de entendimiento, no estaba escrito. Y entonces les empieza, uno diría, una especie de comentario bíblico, un trabajo, un taller. No, es el maestro que comunica la palabra. Pero la comunica de una manera que es profundamente existencial, cordial. Les ayuda a descubrir que Dios tiene un proyecto y que el hombre está invitado a conocer y a apropiarse de ese proyecto. Ahora, ¿cómo lo compartiría? ¿Cómo lo diría? ¿Cómo lo estaría transmitiendo? Me adelanto en el texto que ellos después dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras por el camino? El Cristo Maestro, en el camino del hombre, en la vida del hombre, en lo cotidiano del hombre, habla. Y esa palabra, fundamentalmente, lo que pretende es que el hombre se dé cuenta de que Dios tiene un plan que muchas veces el hombre no tiene. Y solo se lo puede ir conociendo en la medida en que nos metemos en esa escucha. Esa palabra fue tan impactante que lo primero que logra, si quiere, como un gran segundo momento, es: quédate con nosotros. Qué linda plegaria. Qué linda plegaria. A veces decimos, no sabemos cómo rezar. Los monjes del Oriente, desde mucho tiempo, tenían lo que se llama la oración del corazón, ¿no? Repetir algunas fórmulas. Se repite. Graba la idea, pero sobre todo la hace cordial. Quédate con nosotros. ¿Cuántas veces sentimos que Dios se va? Lo mismo. Yo siento que Él se va. La fe me dice que está. Quédate con nosotros.
La palabra despertó en ellos una mirada nueva y necesitan que Él se quede. En ese quedarse acontece, tercer momento, la celebración. Todos los términos que aparecen son términos que se usan en clave de la institución de la Eucaristía. Evidentemente hay una celebración. En ese marco lo reconocen. Pero Él ya había desaparecido. Los tiempos están casi en simultáneo. Cuando reconocen quién es, no necesitan verlo. Es fascinante cómo el evangelista está mostrando el camino de la fe. Esa experiencia tiene que haber sido realmente transformadora, porque no solamente hay alegría, sino que lo primero que hacen, ¿qué es? Y lo dice el texto, inmediatamente deshacen el camino, es decir, toman un camino diferente. Ni siquiera podemos decir vuelven al punto original, porque ellos no son los mismos. Toman un camino distinto, asumen una vida con otra forma de ver y vuelven al encuentro de la comunidad. Escuchan el testimonio de ellos y estos les transmiten el propio. Este es el dinamismo pascual. Fíjense que el texto es muy plástico, es muy dinámico. Desde lo humano toca casi todas las posibilidades de actitudes, desde la tristeza, el desaliento, la decepción, que nos lleva a descubrir que nosotros mismos nos decepcionamos por un montón de cosas. El hombre que se puede abrir al Dios que realmente nos dice algo distinto. No lo encasillo en mis formas, no lo encierro en mis maneras, aunque sean realmente valederas. Porque Dios en el camino me puede decir cosas diferentes. Esto es escuchar en serio, Y la muestra de esa escucha, 2. Quedarse con Jesús yendo al encuentro de los otros. No es quedarme solo con Jesús. Me quedo con Él, lo tengo, lo comparto, lo vivo. Repito, esta es la Pascua. Y esto hay que pensarlo hoy, Siempre las situaciones nos generan esto. Planteos, interrogantes, dudas. Yo los invito a que hagamos este proceso. Mis decepciones, ¿por Él o por mí? Mi fe, ¿dónde está anclada? Lo de la carta primera de Pedro, ¿cómo va a insistir? La fe y la esperanza están puestas en Jesús. Él le da sentido nuevo a lo que soy y a lo que estoy llamado a ser. Mi apertura es real. La gran tentación, manejarlo a Dios. Esto siempre pasó, Lo encierro en lo mío. Claro, la realidad me violenta, me choca, me interpela, me cuestiona. Este dinamismo de la fe es muy pascual. Jesucristo está en nuestro camino. No lo saquemos de nuestra realidad. No intentemos buscarlo afuera de lo que vivimos cotidianamente. Yo creo que este tiempo es desafiante en esto. ¿Se nos están modificando muchas de nuestras certezas? No. Se están cuestionando las formas. Pero no por las formas en sí mismas, sino porque el momento nos invita a otra manera de descubrirlo. Dios está. Quédate con nosotros. Pero salgamos al encuentro de los demás. No en la calle, porque hay que quedarse en casa. Pero el deseo, la actitud, la intención, el pensar. Uno puede quedarse en casa encerrado en sí mismo, o podemos quedarnos en casa abriendo la cabeza y el corazón a todas las realidades que hoy podemos llegar a conocer y a las que no conocemos, que son la mayoría. Esta sensibilidad de la fe forma parte del discípulo.
que el testimonio de estos dos, con todo lo que hicieron, nos ayuda a preguntarnos qué camino estamos eligiendo. Como venimos haciendo oración de los fieles, cada uno en el corazón le pida a Dios lo que la palabra nos está moviendo a suplicar. Los invito a todos a rezar juntos y ofrecer nuestras expectativas, pero también nuestra apertura de la mente y del corazón, para que Jesús sea la palabra que nos siga impregnando, que sea ese pan que se nos va partiendo, que sea esa vida que nos va renovando y que lo unamos a este sacrificio para que sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza de su gloria, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, recibe, Padre, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y glorificarte siempre, Padre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida nueva y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso en esta alegría pascual, unidos a los ángeles y a los santos, te aclamamos cantando: Santo, 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 Dios y Padre nuestro. Hoy la Iglesia canta la gloria de tu amor. Junto con sus voces suba nuestro canto. Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo auxiliar Jan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El reino de Dios se va construyendo en la misma vida de los hombres. Esos valores que el Evangelio transmite, esa realidad de la presencia transformadora de Dios, se va logrando cuando el hombre asume esa voluntad. Por eso rezar, no repetir fórmulas. Las fórmulas nos sirven en la medida en que el corazón de uno está puesto en lo que está rezando. Lo piensa, lo valora, lo desea, lo asume. Así, animados por el Espíritu, que es el que nos enseña a vivir la palabra de Dios, inspirados por Él, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, porque vivís y reinás por los siglos de los siglos. Que la paz que trae Jesús esté con todos ustedes, deseando la paz a todo hombre, a toda persona, al que tengo más cerca, al que tengo más lejos. Lo expreso, pidiéndole a Jesús que derrame esa paz en el corazón de todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Señor, el Maestro, el hermano, el amigo, el Hijo de Dios hecho hombre, que camina con nosotros, que se queda con nosotros, que se entrega para nosotros. Felices por escucharlo, felices por participar en esta comida. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Recién en ese ratito de acción de gracias pensaba, lo de Lucas es una especie de catequesis también de la liturgia. Momento de la palabra, momento de la Eucaristía. Más de uno estará pensando que le faltó una parte. No, no le faltó una parte. Jesús sigue partiendo el pan en cada uno. Es interesante, claro, a veces hay que meterse más a fondo, ¿no? La Iglesia, cuando habla de la Eucaristía, entre otras cosas, dice que es una presencia por excelencia o por antonomasia, pero no la única. Y la gracia de Dios, la vida de Dios comunicada, llega de infinitas manifestaciones. En la historia de la Iglesia, muchísima gente maduró en su fe, aún sin la Eucaristía como la tenemos nosotros. Está plagado de momentos históricos.
¿Esto significa que no valga? No, no, vale y tiene un lugar esencial. Pero el camino se presenta de diferentes maneras. Y podemos estar lamentándonos lo que no tenemos, desaprovechando lo que tenemos. Las expectativas a veces hay que medirlas. Como en la vida, puedo esto y es bueno, lo hago. Quiero esto, pero no puedo. Hay otras cosas, hay otras realidades que Dios nos regala para que vivamos la misma intensidad y el mismo ardor. La celebración virtual no es igual a la presencial, porque tiene diferencias. Y es igual en otro sentido porque la presencia de Dios tiene la misma intensidad. No le pongamos frenos al Dios que interviene, al Dios que actúa. Escuchaba algo muy lindo, leía algo muy lindo, no lo escuchaba. Alguien que citaba al cardenal Newman, cuando un poco planteaba esto, ¿no? El peligro de las rutinas. Entre tantísimas cosas que podemos sacar en este tiempo, esta es una. No podemos celebrar como lo hacíamos. ¿Ven? Es un tema de interpretaciones. Lo puedo ver de la tristeza de lo que pierdo, o lo puedo leer desde la certeza del Dios que camina conmigo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Comulgar? Porque hay que comulgar sin poder hacerlo, o vivir esa presencia fortaleciendo la fe, la esperanza y la caridad. Es una elección de cada uno. El Señor esté con ustedes. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Todos celebramos a Jesús. En Jesús glorificamos al Padre y seguimos recibiendo y viviendo ese Espíritu. Así alegres, quedándonos en casa, nos vamos todos en paz.